Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya. Oh, te adoro. Levanta tu voz y dile te adoro. Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos junior. ¿Ah? Existe, hermano, una tendencia hoy en día en algunas iglesias de enseñar que nosotros los seres humanos somos dioses. E incluso muchos movimientos eclesiásticos nos venden la idea de que algunos hombres son infalibles, perfectos y con poderes, y eso los pone en la categoría de dioses. Por eso vemos hoy en día, hermano, a supuestos ministros dando órdenes a Dios, al Espíritu Santo, cosa más aberrante, hermano, usurpando la misma soberanía de Dios con una altivez y orgullo, colocándose a la misma altura, y yo diría que aún más que el Creador, cayendo, hermano, en el pecado pertinaz de altivez como cayó Luzbel. Para empezar, hermano, eso es una enseñanza antibíblica, carente de base doctrinal, y empezamos diciendo que la Biblia dice que todos los hombres, o sea, todos nosotros, los seres humanos, somos pecadores y que no hay justo ni aún uno. Para empezar, de entrada vamos diciendo eso, para dejar claro muchos aspectos o muchos puntos muy importantes. En el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos los seres humanos, incluyen todo el mundo, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados. ¿Por qué? Por el pecado, porque todos somos pecadores. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y digo estábamos porque ahora, por la fe en Cristo Jesús, nos hemos acercado a Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, cuando estudiamos nosotros la Escritura, nos damos cuenta de lo falible que somos los seres humanos. Todos los hombres de fe que habla la Biblia, como los patriarcas, los profetas, los reyes, los sacerdotes, los apóstoles y aún los padres del mismo Señor Jesús, fueron personas falibles, hermano. Obviamente nosotros también, inclusive su servidor que está llevando este mensaje, somos seres con debilidades que estamos sujetos a bajas pasiones como lo fue Elías. Eso lo dice el libro de Santiago en el capítulo 5, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ahora nosotros, hermano, somos pecadores, sí, arrepentidos, porque hemos sido justificados por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Él sí es perfecto, Él sí es sin mancha, Él sí es sin error, fue probado y tentado en todo y no se le encontró nada de qué acusarlo, porque era y es perfecto en todo, hermano. Por eso es Dios infalible. Esa es la gran diferencia, que nosotros no podemos llegar a ser dioses nunca, hermano, por nuestra misma naturaleza, a la naturaleza divina de Dios. Dios es perfecto. Dios no tiene pecado. Dios no tiene error, hermano. Por eso es Dios. Ahora miren lo que dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, hablando nosotros, los seres humanos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre que dice preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, que dice, y sin contaminación. Ahora bien, obviamente, hermanos, se está refiriendo de una manera metafórica a Cristo como cordero, ya que en el antiguo pacto, lo que hemos estudiado, el Antiguo Testamento, todo pecado se cubría con el sacrificio de un cordero sin defecto y sin mancha. Debía ser un cordero perfecto. Hoy en día, en el nuevo pacto,
ese Cordero es Cristo, hermano, quien se ofreció sin mancha y perfecto para sacrificio, para perdón, para restitución, para regeneración de los pecados de los seres humanos y así salvarnos de la condenación eterna, otorgándonos, hermano, a nosotros, ¿qué cosa? La vida eterna, hermano. Debemos dejar claro este punto en cuanto a nosotros los seres humanos y en cuanto a Jesús y el Padre, porque aunque Dios, escuche bien esto, nos otorgue autoridad para sanar y hacer juicios rectos delante de los hombres, y aunque hayamos sido justificados por su Hijo, perdonados y limpiados, hermano, de nuestros pecados, jamás seremos dioses, porque la naturaleza de Dios y del Hijo es una, y nuestra naturaleza humana caída es otra. Y solo Jesús se atribuyó esa autoridad divina de llamarse Dios, hermano, ya que Él es coeterno, coigual en esencia y sustancia con el Padre. Pero porque así lo es, hermano. Y en cuanto a lo que dijo, seréis dioses, vamos a estudiar en qué contexto lo dijo, ya que no estaba colocando, mucho menos insinuando al mismo nivel de deidad al hombre con Dios, como muchos pseudos pastores enseñan erróneamente. Vamos a ponernos en contexto y vamos a leer el libro de Juan en el capítulo 10 y versículo 34. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, note eso, dioses con D minúscula. Se llamó dioses con D minúscula a aquellos a quienes vino la palabra de Dios con D mayúscula, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora bien, hermanos, la frase sois dioses con D minúscula, note eso, se encuentra, como lo hemos leído en el Evangelio de Juan, donde Jesús responde a los judíos que lo acusaban de blasfemia por decir que Él es el Hijo de Dios. El versículo dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Este pasaje, hermano, hace referencia al Salmo 82:6, que dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. En el contexto del Salmo, Dios, hermano, está hablando a los jueces de Israel, quienes tienen la responsabilidad o tenían la responsabilidad de administrar justicia. La idea es la idea es, hermano, que aunque nosotros somos humanos, hermano, aunque nosotros somos humanos, también nosotros tenemos un papel divino en cuanto a la ejecución de la justicia y la defensa de los oprimidos. Nuevamente lo vuelvo a repetir para que quede claro este punto muy, muy importante, hermano. La idea es que, aunque somos humanos, tenemos un papel divino en cuanto a la ejecución. El que tengamos un papel divino no nos hace que seamos divinos. A ver si me explico, ¿no? Aquí está hablando a los jueces de Israel, y los jueces de Israel van a tener la autoridad y la capacidad de impartir, ¿qué cosa? Justicia. Unos para vida y otros para muerte. En ese sentido y en ese contexto está hablando el Salmos 82:6. Mire lo que dice anterior al Salmo 82:6 y vamos a ver de quién se está hablando aquí. Salmos 82, capítulo 1, dice, Dios ocupa su lugar, ¿qué dice? ¿Dónde? En su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Y mire lo que dice más adelante. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? En ese contexto, el Señor está exhortando a muchos jueces que no estaban obrando en la justicia divina de Dios.
Entonces, hermano, cuando el Señor toma esta parte, ahora, en el tiempo, en aquellos tiempos, la palabra jueces o la palabra Dios o dioses eran palabras sinónimas. La palabra dioses se estaba refiriendo a los jueces de Israel, quienes tenían ellos la responsabilidad de administrar justicia. Ahora, hermano, la función de los dioses en el Salmo 82 se refiere a los jueces y magistrados del pueblo de Israel, a quienes Dios les había dado autoridad para juzgar. Se les llama dioses en un sentido figurado. ¿Por qué? Porque ellos ejercían una función de juzgar en lugar de Dios, juzgando incluso en asuntos de vida o de muerte. Algo parecido como sucedió en Mateo capítulo 18, versículo 20, cuando nosotros leemos esa parte donde dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo, que dice en medio de ellos. ¿Qué cosa? ¿Qué? Respaldando los juicios, las correcciones que se estén dando en ese momento. En este mismo contexto, hermano, Dios otorga autoridad como jueces a sus discípulos para juzgar asuntos de diferentes índoles en la iglesia, como perdonar pecados, algún pecado o alguna falta, si hay alguno que se arrepiente, y si no, tomar otras medidas como cuando Pablo las tomó en Corintios con un hermano que no aceptó el arrepentimiento, que hizo fue expulsarlo de la iglesia. Ahora bien, hermano, la afirmación de Jesús no implica que los seres humanos sean divinos en el sentido de ser iguales a Dios, sino que resalta, hermano, la dignidad y la responsabilidad que tienen o que tenemos los seres humanos, especialmente aquellos en posición de autoridad, como puede ser un juez, en el caso de Israel, los jueces de Israel, o como puede ser un pastor, un obispo o un anciano en una iglesia, o como puede ser también un magistrado o un juez en el ámbito terrenal o secular de la vida cotidiana, porque recuerda que Romanos dice que los servidores públicos en cualquier sociedad son puestas por Dios. Lo vamos a leer más adelante. Dice, mire lo que dice Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de las autoridades terrenales, porque no hay autoridad, sino que dice de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrearán condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Para eso están puestos los jueces y los magistrados. Usted me va a decir, sí, hermano, pero hoy en día hay mucha corrupción. Lo entiendo, hermano, lo entiendo. Pero te puedo decir que todos, absolutamente todos, los creyentes y no creyentes, vamos a comparecer unos al tribunal de Dios, otros al tribunal de Cristo. Así es que, hermano, estamos sujetos a esa autoridad establecida y dada por Dios mismo. Ahora, seguimos con el estudio del versículo. Jesús, hermano, utiliza este argumento para defender, hermano, su identidad y su relación con el Padre, mostrando que si la Escritura se refiere a los jueces como dioses, con mayor razón él, hermano, que es el Hijo de Dios. Y él estaba reclamando su divinidad. Ojo, note, no estaba diciendo ni implícitamente que nosotros los seres humanos somos dioses. No, no se estaba refiriendo a eso, hermano. Repito nuevamente, Jesús utiliza este argumento para defender su identidad y su relación con el Padre, mostrando que si la Escritura se refiere a los jueces como dioses, con mayor razón él, que es el Hijo de Dios, puede reclamar su divinidad. Note eso.
los unos reclaman que son autoridades puestas por Dios, él reclama que él es Dios y que es el Hijo de Dios, obviamente. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está el Padre reconociendo a su Hijo, reconociendo a su Hijo. Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Estaba dando a entender que son de la misma esencia, son iguales. Por eso Jesús dijo, yo soy Dios, porque la Escritura lo narra y lo dice, ¿no? Y el verbo que dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermano, lo que Dios estaba queriendo demostrar a los fariseos, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, que Él era el Mesías. Pero el corazón endurecido de los fariseos no querían entender en absoluto eso. De eso trata ese versículo. Ese versículo no está enseñando en ningún momento que nosotros los seres humanos somos dioses. En ninguna manera, hermano. Ahora, la frase puede interpretarse simbólicamente, hermano, como un recordatorio de que los seres humanos creados a imagen y semejanza a Dios, porque usted me va a decir, y entonces en Génesis 1, 26, 27, ¿no dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Y muchos dirán, pues si somos creados a imagen y semejanza de Dios, pues somos dioses. Totalmente errado. Eso no tiene nada que ver, hermano. No, eso tiene un valor intrínseco y una responsabilidad moral. La divinidad aquí no se refiere a la naturaleza de Dios, sino a la función que nosotros los humanos debemos cumplir en la creación. No debemos mezclar, hermano, la naturaleza de Dios, que es divina, con la naturaleza humana, que es la carne. Tenemos cualidades y atributos que reflejan a nuestro Creador, pero eso no nos hace ser dioses, hermano. La frase imagen y semejanza de Dios se refiere a que la humanidad fue creada con cualidades y atributos que reflejan al Creador, como la razón, la inteligencia, la creatividad, hermano, la capacidad de moralidad y de establecer relaciones, hermano. Esto, esto nos otorga a cada persona una dignidad y un valor especial, distinguiéndonos de otras criaturas y confiriéndonos autoridad para gobernar la tierra como representantes de Dios, como así lo hizo Dios con Adán y con Eva. Si nosotros leemos el libro de Génesis 1:28, dice que, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, dice, llenad la tierra, que dice, y sojuzgadla. Y otra cosa más, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ellos tenían esa capacidad. Yo les había dado esa autoridad de sojuzgar, de fructificar la tierra, de señorearse de ella y de sojuzgarla. Note eso, hermano. Pero eso les hacía dioses a Adán y a Eva de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras, hermano. Por eso que cuando la serpiente tentó a Eva y le dijo, si coméis del árbol, del fruto y de esto, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. Note eso, hermano. Esta enseñanza ya, el enemigo, Satanás, ya lo estaba metiendo, lo estaba introduciendo, hermano, en el huerto del Edén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque nosotros tenemos que tener bien en claro nuestro papel. Dios es Dios. Jesús es Dios. Y nosotros somos seres humanos que hemos sido justificados por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y que compartimos todos y cada uno de nosotros esa fe que nos acerca a Dios. Tenemos esa fe y somos aceptos al Padre. Hemos sido adoptados. Estábamos separados de la gracia y por medio de Jesucristo, solo por medio de Jesucristo, ahora podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios.
Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, hermano, o estamos en la presencia de Dios, es por medio de Jesús. Solamente por eso. Solamente por eso, hermano. La palabra dioses en el griego es theoi, que es el plural de theos, que significa Dios. En el contexto del Salmo, se refiere a aquellos que tienen autoridad y poder para juzgar, pero no implica que sean divinos en el sentido absoluto de deidad o divinidad. Un ejemplo concreto de esta idea se puede ver en la vida de los líderes religiosos y políticos que tienen la responsabilidad, hermano, de guiar y de proteger a su pueblo. Su papel es de gran importancia y aunque son humanos, deben con justicia y rectitud reflejar el carácter de Dios en nuestro caminar cada día. En resumen, hermanos, la afirmación de que Jesús dio a entender que somos dioses, lo que se enseña hoy en día, muchos pseudos pastores están enseñando, se entiende mejor en el contexto de la responsabilidad y la dignidad humana como jueces o magistrados, así como en la defensa de la propia identidad como el Hijo de Dios en cuanto a su divinidad. La función de los dioses en el Salmo 82 se refiere a los jueces y magistrados del pueblo de Israel, a quienes Dios les había dado autoridad para juzgar. Se les llama dioses con D minúscula en un sentido figurado porque ejercían una función de juzgar. Ellos eran los que juzgaban los casos en Israel, los que decretaban asuntos de vida o decretaban asuntos de muerte. Pablo reconocía su humanidad. Pablo había sido tocado por Dios, incluso se le apareció el Señor Pablo. Incluso Pablo vio cosas en el cielo, pero de ninguna manera él se atribuyó a ser como un Dios. Solamente, hermano, solamente en las religiones paganas, como las griegas, las romanas, las egipcias, vemos a hombres encarnados en la tierra como dioses. Por ejemplo, en la cultura egipcia vemos al faraón, que es encarnado como un dios en la tierra. Igualmente, en las culturas griegas, en las culturas romanas, vemos a hombres semidioses, hermano. Eso es en la mitología. Pero en el cristianismo no es así, hermano. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos criaturas. Y ahora somos hijos de Dios. Y nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios solamente por haber creído a su Hijo, por haber aceptado el sacrificio y habernos arrepentido de nuestros pecados. Somos hijos. Hermano, la divinidad de Dios y la del Hijo es una. Su naturaleza divina es una. La nuestra es otra, diferente. No podemos, hermano, nosotros creernos como Dios. Por eso es que hay tantas falsas doctrinas purulando, hermano, en las iglesias. Hombres creyéndose, hermano, que son dioses o semidioses, dando órdenes al Espíritu Santo, dando órdenes a Dios, hermano. Terrible. Decretando con su palabra, dice, porque en mi boca hay poder, que no sé qué, que, hermano. La única palabra creadora que existe es la de Dios. Porque por Él fueron hechas todas las cosas, sean estas visibles o invisibles. Por el poder de su palabra, por la palabra de Dios, no del hombre, por la palabra de Dios, fue establecido todas las cosas, todo lo que vemos, el universo, las estrellas, hermano, el firmamento, todo, por su palabra y su poder eterno.
No podemos caer en esa doctrina falaz de que somos dioses, ni que somos Jehová Junior, ni nada por el estilo, hermano. Tengamos mucho cuidado sobre esas falsas doctrinas que están burlando, hermano. Termino diciendo que me encantan las palabras del apóstol Pablo. Pablo hizo una reflexión donde dio a entender su humanidad. Esa humanidad, porque somos así nosotros seres humanos. Dijo Pablo en Romanos 7, miserable hombre de mí, que queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Nadie es perfecto. Ninguno somos perfectos, hermano. Estamos tratando de caminar en este, valga la redundancia, camino de santidad. Estamos tratando de caminar en la obediencia y en el orden de Dios, pero no somos perfectos. Somos falibles, cometemos errores, hermano. Yo cometo muchos errores. Por eso necesito acercarme a la presencia de Dios. Necesito acercarme al perfecto, al que no tiene manchas, al que no tiene errores, a Dios. Él es el perfecto. Y por eso necesito más de Él. Tengamos mucho cuidado con estas doctrinas, hermano, y mucho ojo con aquello. Simplemente, hermano, decirles que el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo Dios mediante en otra enseñanza, si el Señor lo permite. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte.